Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Enciende la Luz Podcast. Y hoy llegamos al episodio número 10. Me encanta el número 10. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Les habla Dani Quintero. Yo nací el 10 de noviembre a las 10:10 de la mañana en la camilla número 10, dice mi mamá. Y me gusta el número 10. Llegamos al episodio número 10. Si has escuchado los 9 anteriores, genial, gracias por estar aquí. Espero que te estén ayudando en tu relación con Dios, en tu proceso de ser luz. Y si es tu primera vez, puedes escuchar este episodio y luego te puedes ir a escuchar los otros o puedes ir a escuchar los otros y luego volver. No importa, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar un poco, está conectado lo que vamos a hablar hoy con los dos episodios anteriores. Estuvimos hablando en los episodios anteriores de esa situación en la que muchas veces o varias veces estamos, de que queremos hacer lo bueno, no lo hacemos, no queremos hacer lo malo, pero lo terminamos haciendo. Estamos en esa lucha de que queremos tener una buena relación con Dios, pero no lo logramos, no sabemos, alcanzamos algunas cosas, pero luego echamos para atrás. Y de eso hemos estado hablando y hoy vamos a hablar de que la respuesta es Jesucristo. Vamos a entender un poco qué es eso y vamos a, por medio de este episodio, procesar un poco esa información y que eso nos ayude a encender nuestra luz. Así que gracias, bienvenidos, preparados, ya se pusieron cómodos, ya están listos para escuchar. Nos fuimos. En Romanos 7, el versículo 24, ya lo habíamos leído dos episodios anteriores, después de que Pablo está hablando de esa lucha que él tiene y que tenemos entre que queremos hacer lo bueno y no lo hacemos y no queremos hacer lo malo y, y lo terminamos haciendo. Pablo dice en Romanos 7, 24 y 25, dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Y no sé si les pasó cuando lo hablé la primera vez, hace dos episodios, cuando llegué a este punto, alguno de ustedes dijo, ese soy yo, pero creo que con tres personas que hablé después de los episodios, eh, cuando leíamos esta parte, cuando hablábamos de este punto, era como, sí, yo soy esa persona, estoy luchando con eso. Eh, y muchos estamos luchando con eso, ¿no? De que no sabemos qué hacer, quién nos puede librar de esta vida dominada por el pecado y la muerte. Y luego el versículo 25 dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y después del episodio anterior hablé con dos personas, eh, iba a decir físicamente, pero con las dos no fue físicamente, pero digamos que sí personalmente y en vivo. Y cuando llegamos a este punto de gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, les pregunté si entendían qué significaba eso. Y creo que la primera respuesta fue como, sí, sí, claro, sí, entiendo que es Jesús. Pero luego cuando volví a preguntarles, pero ¿en serio entiendes qué significa? La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. O sea, ¿qué implicación tiene que Pablo haya dicho, gracias a Dios? La respuesta a todo ese dilema, a toda esa situación que tengo, está en Jesucristo nuestro Señor. Y después de unos segundos, como que no hubo una respuesta clara. Y si te pregunto en estos momentos, lo mejor sería que estuviéramos en vivo y así yo puedo escucharte y mirar qué piensas y qué cosas están pasando por tu cabeza. Y podríamos tomar una dirección diferente en la conversación si estuvieras aquí hablando conmigo, porque depende de tu respuesta. Podemos ir por muchos lados para volver a llegar a la misma respuesta. Y las dudas que tú tienes, pues no ser las mismas dudas que tienen otros, en fin. Pero si te preguntara en estos momentos, ¿entiendes qué quiere decir que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor? En- ¿Entiendes qué quiere decir que aunque estés pasando por dilemas, aunque tengas una situación difícil, la respuesta está en Jesucristo? ¿Entiendes que aunque quieres tener una relación estrecha con Dios, pero no lo logras, la respuesta está en Jesucristo? ¿Entiendes que aunque intentes hacer muchas cosas, aunque intentes tener buenas acciones, aunque intentes ser bueno constantemente, aunque intentes estar concentrado con Dios y tener una relación estrecha con Dios, la respuesta está en Jesucristo?
entiendes que aunque en estos momentos de tu vida puede que estés separado de Dios, estás muy lejos, estás escuchando este episodio por pura casualidad y estás mirando a ver si de pronto esto te da un poco de luz. Entiendes que aunque estés en esa situación tan separada y de pronto no estés haciendo lo que Dios quiere, entiendes que la respuesta está en Jesucristo. ¿Qué quiere decir que la respuesta está en Jesucristo? Y una pregunta conectada a eso es, ¿cómo entiendes que la respuesta está en Jesucristo? Quiero que pienses en eso un par de segundos. ¿Qué quiere decir que la respuesta está en Jesucristo? Porque si Pablo, digamos que concluye todos esos versículos en los cuales nos identificamos, en los cuales nos damos cuenta que sí, nosotros también estamos en esa lucha contra el pecado, contra la carne, contra los deseos de mi cuerpo que me llevan a hacer cosas que Dios no quiere, contra esas cosas que estoy luchando, contra esas cosas que quiero eliminar de mi vida, que sé que no me ayudan, que no me acercan a Dios, que estoy luchando con todo eso, pero no lo logro porque hay algo que no me deja estar completamente libre. Y entiendes que la respuesta de Pablo fue, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor? Porque es una respuesta a la final simple, ¿no? Me acuerdo de una de las conversaciones que tuve y cuando llegué a ese punto, o sea, como iba versículo por versículo, antes de llegar a ese versículo, pregunté, ¿cómo la ves? Pues cruel, la cosa está cruel porque yo también estoy en esa situación. Ok, pero el capítulo, el capítulo no termina ahí, el libro no termina ahí. Si Pablo lo dejara ahí, terminaríamos como locos, como bueno, y ok, entonces no hay nada que hacer. Simplemente sigo luchando con esto y si entiendo que Pablo igual también luchaba con eso, aún en su nivel y su relación con Dios y todo lo que estaba haciendo en la iglesia y en la humanidad. Si él estaba luchando con eso, yo también, entonces no hay nada que hacer, pues listo, pues sigamos entonces la vida como está pues es un dilema que voy a seguir teniendo siempre. Pues no, él no termina ahí. Pero el siguiente versículo, cuando da como la salida con la solución, la respuesta ok, entonces Pablo, dinos qué debemos hacer. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salirnos de eso? Me imagino que tú ya saliste de eso. Y Pablo está hablando de eso como en tiempo presente, o sea, él no, según como él lo plantea, él no ha salido de eso, él está teniendo esa lucha en esos momentos. Y cuando llega el versículo dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y después de pararlo ahí, ok, ¿qué tal te parece esa respuesta? Como que percibía la respuesta como una respuesta insuficiente. Pareciera que estamos esperando es como un paso a paso de las cosas que debemos hacer para salirnos de esa situación. Sí, o sea, como que hubiéramos preferido de alguna manera, probablemente, que Pablo nos hubiera dicho, es necesario que te levantes a tal hora de la mañana y ores tantas veces, o es necesario que leas tantos versículos o tantos capítulos diarios, es necesario que ores o repitas tales oraciones, es necesario que hagas tales y tales acciones. Y de pronto algunas veces estamos esperando ese manual de instrucciones en detalle de la Biblia y de parte del mensaje de Dios para que nosotros podamos decir, ok, o sea que si me levanto a tal hora todos esto por 5 días, entonces lo voy a lograr. O sea que si me arrodillo y hago estas cosas de esta manera, entonces lo voy a lograr. Como que queremos ese paso a paso como para salirnos de esa situación, ¿no? Pero lo interesante de eso es que si analizamos muchos pasajes bíblicos, así nos diera el paso a paso, no lo íbamos a lograr. Porque de hecho paso a paso de bíblicos están en el Antiguo Testamento y están en el Nuevo Testamento y aún así no lo hemos logrado. Aún así el mismo Pablo dice que está luchando con con esa cosa de querer hacer lo bueno y no hacerlo y no querer hacer lo malo y terminarlo haciendo. O sea, si estábamos esperando una instrucción de parte de Pablo para salir de eso, pues tenemos muchas instrucciones y aún así no la hemos hecho. Es por eso que la respuesta es tan simple. Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, dice el versículo, pero contiene una carga de poder tan impresionante. Tiene un voltaje esa respuesta que si no lo entendemos es el momento para sentarnos o pararnos o como sea, pensar en eso, procesarlo y que nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestro corazón procese eso. Porque la respuesta
no importa la pregunta, no importa la situación, no importa el estado en el que estés, la respuesta es Jesucristo. La respuesta está en Jesucristo. No hay nada que podamos hacer sin Jesucristo que nos lleve a tener una relación con Dios, que nos lleve a conectarnos con Dios. Por eso la respuesta es simple de Pablo, pero la respuesta tiene muchísimo poder. Tiene muchísimo poder el entender que la respuesta está en Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo entiendes eso? Y, y vienen varios como versículos y como escenarios a la mente. Y uno de los escenarios que viene es cuando Pedro y Juan están eh, presentando una defensa entre el concilio porque fueron y sanaron a una persona y ahora los trajeron porque están hablando de Jesucristo resucitado y no quieren que sigan hablando de esa persona. Y entonces vienen y los traen al concilio, los meten a la cárcel y al siguiente día los entrevistan o les piden que, que, que digan por qué están haciendo eso y en nombre de quién están haciendo eso. Y en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. O sea, no hay nada que podamos hacer nosotros y no hay nada que podamos hacer en el nombre de otra persona que no sea Jesucristo en el quien nosotros podamos ser salvos. Es decir, que Jesucristo es la única fuente de salvación que nosotros tenemos. Jesucristo y las acciones de Jesucristo y lo que Jesús hizo aquí en la tierra es lo único que nos permite tener una relación con Dios, es lo único que nos permite estar conectados con Dios. Porque en ningún otro hay salvación, dijo Pedro en esos momentos. En ningún otro hay salvación. Y Romanos, que es el que hemos estado leyendo los últimos dos episodios, en el versículo, en el capítulo 6, en el versículo 23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros tenemos una vida que está luchando con el pecado. La humanidad estaba en pecado antes de Cristo. Y lo único que deja el pecado es muerte. Y es una muerte espiritual, es una muerte en la que estamos desconectados de Dios. No hay vida porque no estamos con Dios. Y con Dios es la única manera en la que podemos tener vida. De otra manera tenemos esa muerte espiritual. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces, de nuevo, es Pedro diciendo, en ninguna otra hay salvación, sino en Jesucristo. Y luego Pablo diciendo, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, o sea, lo que Dios nos ha dado a nosotros para poder tener vida, es Jesucristo. Fue dado por medio de Jesucristo para nosotros. Y un capítulo antes del capítulo 6, capítulo 5, 18 y 19 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Teníamos una relación con Dios cuando creó todas las cosas y creó al hombre y a la mujer, pero por el pecado de esa pareja, por el pecado de ese hombre y de esa mujer, hubo desconexión con Dios, hubo muerte, hubo una separación entre nosotros y Dios. Y esa separación entre nosotros y Dios, nada la pudo volver a conectar sino solo Jesucristo. O sea, estábamos desconectados completamente de Jesús. Y una de las dos personas con la que hablé me preguntó, ¿y entonces antes qué pasaba? Entonces, antes todo el mundo entonces simplemente estaba muerto con Dios y no había ninguna esperanza. La esperanza estaba puesta en la fe en Dios de que iba a enviar a su Hijo, a un Salvador, que iba a tocar nuestras vidas para darnos vida, para volvernos a conectar con Dios. Siempre en ese tiempo antes de Jesús, la salvación era por la fe en Dios, por la fe en esa promesa de Dios, de que iba a enviar a un Salvador, de que los iba a proteger, de que los iba a levantar, de que les iba a dar vida. Y esa fe puesta en Dios fue lo que los permitió ser salvos y lo que les permitió tener una relación con Dios.
Pero incluso a ellos que fueron antes de Jesucristo, los cubrió Jesucristo. Y nosotros que estamos después de Jesucristo, gracias a Dios por eso, porque la respuesta está en Jesucristo y nosotros estamos en un tiempo donde ya vivimos en Cristo, ya vivimos en esa vida donde el Mesías vino y ahora está reinando para siempre. Entonces, el pecado entra al mundo por una persona y por una persona, Jesucristo, también nosotros volvemos a tener esa relación con Dios. No hubo nada que pudiéramos hacer. Hubo un manual de instrucciones por muchos años que las personas no pudieron cumplir. Entonces, en este tiempo estamos aún queriendo ese manual de instrucciones. Díganos exactamente qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr tener esa relación con Dios. Dime exactamente cómo me salgo de este pecado que estoy cometiendo. Dime exactamente cómo me salgo de esta adicción. Dime exactamente cómo me salgo de estas relaciones tóxicas en las que estoy para tener una buena relación con Dios. Dime exactamente cómo lo hago. La respuesta es Jesucristo. Porque aún si te dijera exactamente, pero no lo hay, pero si te dijera exactamente cómo lo debes hacer, no lo vas a hacer. Porque no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino que se trata de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso es tan poderosa la respuesta. Y con eso entendamos que no está diciendo, entonces no tenemos nada que hacer porque Jesucristo ya lo hizo, pues no está hablando de eso. Tampoco está diciendo, entonces podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque Jesucristo ya vino. Pues Romanos 6 también dice, persaremos el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Entonces no se trata de seguir entonces en la vida que tenemos porque no podemos hacer absolutamente nada. Lo que, de eso no se trata, lo que se trata es entender de que no se trata de nosotros sino de Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos que se trata de Jesucristo, nuestra mente y nuestro corazón comprende eso, como resultado de entender eso y de aceptar y como validar ese acto de Jesucristo en mi vida, porque el acto está validado, para Dios ya fue validado. Yo no necesito validarlo o negarlo, pero simplemente cuando yo no lo acepto, cuando yo no entiendo eso, cuando mi mente no ha procesado eso y no lo ha entendido, siente mi mente y mi corazón de que yo tengo que hacer cosas para poder alcanzar esa relación con Dios. Y el proceso es el contrario. Yo tengo que entender de que no hay nada que yo pueda hacer que me lleve a conectarme con Dios, excepto que Cristo ya lo hizo por mí. Que gracias a Cristo es que yo puedo conectarme con Dios, que gracias a Cristo es que yo puedo salir de la situación en la que estoy, que gracias a Cristo es que hay una esperanza de vida eterna, que gracias a Cristo es que hay una esperanza de tener paz con Dios, de tener una relación con Dios, de haber sido justificados por Cristo para con Dios, de que a pesar de que tengo fallas y de que cometo errores y de que estoy luchando y no lo logro, la respuesta está en Jesucristo porque Él fue el Salvador. Él fue el ungido de Dios enviado para transformar la vida de toda la humanidad y transformar mi vida personal también. Entonces, es entender primero el poder que tiene Jesús para cambiar mi vida, el poder que tiene Jesús para hacer cosas en mi vida. Porque no se trata de nuevo de lo que yo puedo o no puedo hacer, se trata de Jesucristo, se trata de lo que yo estoy haciendo en Jesucristo y de lo que Jesucristo puede hacer en mí y del poder que Él tiene para cambiar mi vida y hacer muchas cosas en mi vida. Entonces, y de nuevo, sería mucho mejor si la conversación fuera en vivo y estuviéramos hablando porque tú me puedes decir, no, un momento, no estoy entendiendo esto, pero te pregunto esto, pero ¿qué quiere decir esto? Y fluiría más la conversación y nos iríamos por muchos caminos para concluir. Pero en este monólogo o en esta conversación donde estoy simplemente yo hablando, pues quiero seguir una línea, pero puede que tú estés pensando más cosas o tengas más preguntas. De todas maneras, si las tienes y después de que se termine el episodio no están resueltas o aún así tienes confusión, pues me las puedes escribir y ahí armamos una conversación en vivo pues entre nosotros y te puedo ayudar o guiar. Pero la respuesta igual va a ser Jesucristo. Pero te puedo, digamos que, dar respuestas a las preguntas que tengas. O puedo buscar las respuestas, no las tengo todas. Pero, de nuevo, Jesucristo, por medio de Jesucristo, es el único
que podemos tener conexión con Dios y una comunión con Dios. ¿Entiendes eso? O sea, no se trata de qué tan bueno puedo ser yo, no se trata de, de a qué horas me levanto en la mañana y oro, no se trata de qué tantas buenas acciones hago, no se trata de, de lo espiritual que pueda hacer, se trata de Jesucristo. Y, y como resultado de lo que Jesucristo hace en mi vida, de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida y lo que está haciendo en mi vida, y como resultado de esa convicción y de esa fe que tengo yo en Jesucristo, es que mi vida cambia y empieza a generar nuevas acciones. Es por eso también que a veces las personas dicen como que no han llegado a tener esa relación con Jesús, no han llegado como a creer en Jesús y a bautizarse y a tomar ese paso de tener una vida con Jesús y la gente algunas veces dice, lo que pasa es que estoy esperando a dejar ciertas cosas para poder ahí sí ya tomar la decisión de ir al bautismo, de estar con Jesús. No, lo que pasa es que estoy esperando porque quiero dejar algunas cosas que tengo mal, estoy esperando porque quiero hacer esto y esto. No lo vas a poder hacer porque necesitamos a Jesús en nuestras vidas para que pueda haber un cambio en nuestras vidas, pueda haber un cambio real y para que haya una comunión con el Padre y que esa comunión, esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo pueda generar un cambio y un impacto en nuestras vidas y eso sea en realidad lo que transforme nuestras vidas. No lo que yo pude hacer por mi propia cuenta, sino lo que dejé que el poder del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuara en mí y eso se reflejara en una transformación de mi vida, en acciones en mi vida, en buenas acciones, en cambios, en dejar ciertas cosas que tenía antes, porque no se trata de lo que yo puedo hacer, porque por mi propia cuenta, sin tener a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo en la ecuación, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Entonces, si en estos momentos estás en una situación donde tú no has tenido esa relación con Dios, tú no has tenido esa relación con Jesús, y por eso no tienes el Espíritu Santo, y estás queriendo dejar cosas para poder tomar la decisión de estar con Jesús, de estar con Dios, estás queriendo abandonar el pecado, dejar relaciones tóxicas, cambiar tu vida para luego ir a estar con Jesús, no es la forma de llegar a Jesús. Porque Él no está pidiendo perfectos, porque no los hay. Él de hecho está pidiendo que todos nosotros los imperfectos nos acerquemos a Él para que por medio de la sangre de Jesús nosotros podamos ser perfectos ante los ojos de Dios. Para que nosotros que estamos en la oscuridad por medio del sacrificio de Cristo podamos ser luz para Dios y para la humanidad. Podamos quitarnos esas tinieblas que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, el camino siempre va a ser primero Jesús y luego todas las cosas se van a dar. Primero siempre va a ser Jesús. Busquen, el contexto es diferente, pero el versículo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas llegarán por añadidura. Siempre debemos buscar a Jesucristo primero y luego las cosas van a llegar y van a ser el resultado de entender que Jesucristo es la respuesta, de entender que Jesucristo tiene el primer lugar. A veces, no, es que he estado, empecé a leer la Biblia, empecé a hacer un devocional esta semana y estoy esperando que con ese devocional entonces las cosas cambien. Eso es válido, pero si no pones a Jesucristo primero, o sea, si no entiendes que Jesucristo es el que va a generar un cambio en tu vida, no tú solo sin Cristo con el devocional, entonces empezarán a pasar cosas. Y entiendo que, es que la conversación es compleja y me demoré como tratando como de pensar qué era lo que iba a decir porque sin interacción se me hace muy difícil explicar esto. Aunque es fácil, la respuesta es simple, pero cuando nos entramos a detalles, en realidad nos damos cuenta que no hemos entendido a profundidad qué significa que Jesús es la respuesta. Y bueno, pues que tú sí lo hayas entendido, ¿no? No estoy generalizando. Pero es difícil comprender.
¿Qué significa que Jesucristo es la respuesta? Y que no se trata de mí, sino de Jesús. Y por eso Pablo dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesús. Porque si se tratara de mí, entonces no habría nada que hacer. Porque si se tratara de mí, entonces no habría nada que hacer. No lo pude lograr, no lo podría lograr. Porque voy a estarlo intentando, pero voy a caer. Voy a estar en el dilema de Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Entonces estoy mal. No quiero hacer lo malo, pero lo termino haciendo. Entonces estoy mal. Y en ese juego de querer hacer lo bueno y de no querer hacer lo malo y todo eso, pues estoy separado de Dios. Por eso, gracias a Dios, la respuesta no soy yo. La respuesta no es directamente lo que yo puedo hacer, sino lo que Jesús puede hacer en mi vida, sino lo que Jesús y su Espíritu Santo que envió para acompañarnos puede hacer y transformar en nuestras vidas. Y puede generar un cambio que puede transformar mi vida y que esa transformación de mi vida por medio de Jesús y gracias a Jesús puede transformar la vida de otras personas. No se trata de lo agradable que yo soy, de lo bueno que soy para conectar con las personas, no se trata de qué tan bueno soy para hablar en público, no se trata de qué tan bueno soy para memorizar las cosas, no se trata de eso, se trata de qué tan bueno soy para ser usado por Jesús, que es la respuesta. Y Jesús, que es la respuesta, me puede dar lo que yo necesito para hablar, para conectar, para comunicarme, para hacer las cosas que yo necesito hacer para hacer luz en el mundo. Pero de nuevo, el camino primero es por Jesús y luego llega a través de lo que cambia en mí y de lo que puede cambiar en otras personas. Pero no es en el sentido contrario, no es lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo generar, que conecta a Jesús y entonces cuando conecta a Jesús entonces cambia a otras personas. No, porque no se trata de mí, se trata de Jesús. Jesús fue el elegido por Dios para cambiar y transformar mi vida. Jesús fue el elegido por Dios para perdonar el pecado de toda la humanidad. Y ahora lo que espera Dios de nosotros es que creamos en ese Jesús, que entendamos que Jesús es la respuesta y que por medio de Él es que hay salvación, porque no hay ningún otro en el cual haya salvación, dijo Pedro. Y eso es básicamente lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios se manifestó en enviar a su Hijo Cristo por, por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, o sea que yo tengo que creer en Jesús. Si creo en Jesús, puedo tener vida eterna. Si creo en eso que Jesús hizo, si creo en el sacrificio de Jesús, si creo en el poder que tuvo Jesús para transformar la humanidad en mi vida, entonces yo puedo ser salvo. Porque el creer en Jesús me va a llevar a las acciones. El creer en ese amor de Dios manifestado en Jesús es el que me va a llevar a seguirlo, a esforzarme por cambiar mi vida, a creer en Él, a confesarlo, a bautizarme, a tener una vida que está buscando obedecer sus mandamientos, a ser un discípulo de Él y a ir a ser discípulos. Y es eso, ¿sí ves? Se trata de Él, se trata de Jesús, porque el amor de Dios se manifestó en Jesús para que por medio de Jesús yo pueda hacer cosas. Entonces, si has estado buscando salir de la situación de querer hacer lo bueno y no hacerlo, de no querer hacer lo malo y volver a caer, no teniendo a Jesús, no comprendiendo que es Jesús el que puede sacarte de esa situación, no entendiendo que es Jesús el que tiene el poder de conectarte con el Padre, entonces debes empezar de nuevo o de cero y volver a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y no vamos a llegar al Padre si no es por medio de Jesús. En Juan 19 Jesús dice, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. Es la única manera de tener comunión con el Padre. Es la única manera de alcanzar salvación. Es la única manera de ser justificados. Es la única manera de alcanzar perdón de pecados. Es la única manera de salirnos del pecado. Es la única manera de salirnos de escenarios tóxicos que nos hacen daño. Es la única manera de tener buenas acciones que agradan a Dios. Es la única manera de ser una persona que es luz para otras personas. La única manera es Jesucristo. Porque Jesucristo mismo siendo, siendo Dios
hecho carne, dijo aquí en carne, en vida, delante de personas, dijo, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Porque cuando estamos fuera de Jesús, estamos en una lucha que nos condena. No, ¿cómo así? Quiero hacer lo bueno y nunca lo hago. Y quiero hacer tantas buenas cosas, pero no las hago. Quiero orar y no lo hago y me quedo dormido. Quiero leer la Biblia, pero me aburre. Quiero hacer tantas buenas cosas. Y nos estamos condenando porque no estamos comprendiendo Jesús. No estamos comprendiendo el poder que tiene Jesús para transformar mi vida. Estamos, estamos encarcelados, nos sentimos agobiados, no podemos salir adelante y volvemos a caer. ¿Y por qué tomé la decisión de hacer esto? ¿Por qué volví a cometer este error? ¿Por qué volví a hacer eso? Estamos en esa cárcel que no nos deja ser libres. Pero cuando pasamos por la puerta de Jesús, cuando entramos a través de Él, dice, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Cuando pasamos a través de la puerta que es Jesús, salimos libres, salimos transformados, porque esa libertad nos la ha dado Jesús. Esa libertad no la merecíamos, pero por la gracia de Dios la recibimos. Por el amor de Dios lo recibimos. Y por medio de esa salvación y por medio de Cristo es que tenemos esa libertad. Es que nos libramos de esa culpa. Es por medio de eso que podemos salir adelante aun cuando estamos cayendo, porque sabemos que en Jesús hay libertad. Sabemos que en Jesús, cuando pasamos por la puerta que es Jesús, encontramos buenos pastos. Pero por el contrario nos va a tener ahí, hundiéndonos y haciéndonos sentir mal. Pero cuando pasamos por Jesús, cuando comprendemos que es Jesús el que puede transformar mi vida y el que lo va a hacer si yo creo en Él, entonces soy libre. Entonces me quito esa carga, ese peso de encima de, yo lo había intentado muchas veces, pero no lo había logrado, porque no vas a poder hacerlo sin Jesús. Jesús es esa puerta que nos va a dar salvación y que nos va a hacer salir libres y encontrar buenos pastos. Cuando vamos a Jesús primero, de ahí para allá, nuestras acciones, nuestra vida empieza a ser transformada y empezamos a dejar de hacer cosas que antes estábamos haciendo que estaban mal. Empezamos a tomar decisiones buenas para hacer cosas que queríamos hacer, pero que no las hacíamos. Porque por medio de Cristo hay poder en nosotros, por medio de Cristo hay libertad en nosotros, por medio de Cristo hay salvación en nosotros. Por eso, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Gracias por escucharme. Procésalo, vuélvelo a escuchar. Y si tienes más preguntas, dudas, lo que sea, me pueden escribir. Y si no lo hablamos directamente, puedo tratarlo de resolver en otro episodio. Pero gracias por escucharme. Debemos entender que es Jesucristo la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Así que gracias por estar aquí escuchando este episodio. Gracias. Episodio número 10. Qué buen número. Estamos hablando. Gracias por todo. Dios les bendiga. Chao.